Hola a todos jóvenes, bienvenidos a una obra más del arquitecto Luis Alberto de LAMS Arquitectura aquí en Oaxaca. Arquitecto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantados de estar por acá, muy agradecidos porque aceptaras la invitación a compartir tu magnífica obra. Platícanos, por favor, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en Tlalixtacra de Cabrera, ¿no? A las afueras de la parte oriente de la ciudad de Oaxaca. Excelente. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Pues la intención es en una casa habitación que tiene incluso 3 tramas. Nuevamente aquí tenemos la trama peatonal, la trama vehicular y aquí hay otro usuario que es el caballo. Entonces tenemos unas Excelente. caballerizas que también se combinan con la cuestión de servicios, entrada y salida. Buenísimo, que aquí lo que me llama mucho la atención ahorita es como esta materialidad, ¿verdad? Del concreto, pero al mismo tiempo ya sucio por la tierra, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, al tener esta calle que no está pavimentada y que la intención es que, en cierta forma, como población, la intención es que siga conservando, de cierta forma, la esencia, ya estos mismos muros de concreto se ven hacia los ocres, ¿no? De la tierra. Te iba a decir, le pusiste un pigmento, pero no, No. es el color de la tierra. Y luego el oxidado del metal, que yo creo que cumple una función similar, ¿verdad? Sí, la intención es dejar lo que habíamos hablado, que el acero también tiene otro lenguaje de entender esta cuestión sólida y tener un sistema pasivo de un penetrol para que siga envejeciendo, pero también tener la durabilidad. Ah, me hablabas de la materialidad, porque aquí también vemos la piedra, ¿verdad? Esta Sí. piedra verde de la región. Pues, la intención es que, por ejemplo, a diferencia de más piedra que vemos en la ciudad de Oaxaca, esta es una piedra que se llama la piedra de metate. El banco está en Teitipac, ¿no? Que en cierta forma Teitipac se- se- es la falda del cerro, ¿no? Que es básicamente de la misma piedra, ¿no? Está muy buena Entonces, la textura. la intención es que el muro matriz o el eje principal es este muro de piedra que al final de cuentas nos va ejerciendo estos 3 volúmenes que vamos a ir viendo. Está impresionante, o sea, es la misma piedra Es en la el misma pavimento, piedra del ¿verdad? pavimento, exactamente. Oye, y el concreto te quedó perfecto. ¿Qué tipo de cimbra utilizaste? Es cimbra de madera la que utilizamos básicamente en todas las obras. Duela, ¿no? ¿Y por qué razón generas esta ranura justo en esa Aquí, por ejemplo, distancia? marcamos sistemas constructivos y entonces la cimbra era para ir generando estos sistemas que al final de cuentas era de sistemas de colado y también porque nos sirven de contenciones para ir en cierta forma creciendo. Ok, ok, ok. Lo vuelve muy gradual, ¿verdad? Sí. Esto está increíble. Qué bonita es la calidez de ciertos toques de madera, ¿verdad? Porque todo lo demás es muy frío, ¿no? Muy seco. Sí, pues la intención era que la piedra se fundiese entre la madera, ¿no? En ese sentido. Y aquí ya vemos la pieza de la casa, que casi no se ve nada en el exterior. ¿Qué vegetación es esta que está colgando en la losa? Estos son unos jazmines, al final de cuentas, que se buscó emplear, al final de cuentas, en la losa, ¿no? Están Que increíbles. La florecita, y cómo huele, ¿verdad? el olor básicamente es algo bastante interesante de cómo poder entender esta casa. Está interesante porque también tiene árboles frutales, ¿no? Y también va a tener, al final de cuentas, un huerto. Excelente. Me gustaría presentarles GU, es el arquitecto jefe de taller del estudio. Muchísimo gusto, arquitecto. GU, GU, exactamente. si quieres algunas palabras, él estuvo de residente. Pues básicamente es el que coordina toda la parte de obra y de diseño del taller, ¿no? Y aquí al final de cuentas han estado 2 residentes en lo que ha sido el proceso de la casa. Excelente. ¿Cuáles han sido los retos principales de este proyecto? Justo el tema del remate, ¿no? De los detalles, los acabados, el mobiliario, ¿no? El tema de los cristales, el funcionamiento al interior, el tema térmico, ¿no? El aislamiento un poquito. ¿Cómo está orientada la casa? Oriente, poniente, sur, ¿no? Entonces, Ok. al final de cuentas aquí el partido era entender 3 volúmenes
que fueran enterrándose. Aquí la diferencia son 7 metros de desnivel, ¿no? Y entonces la intención era que este volumen rector central básicamente nos genera la parte pública de la casa hacia la casa privada en ese sentido. Ok, ok. Aquí donde estoy yo detrás es el área de Servicios. estacionamientos. Es servicios, ¿no? Y aquí vienen las caballerizas, son 2 caballerizas Ah, con su bodega caballerizas. en ese sentido. Los autos vienen acá. Es 1, 2, 3 Ok. y su moto. El cliente y tiene un cuarto de herramientas porque al cliente le gusta en cierta forma darle servicio a sus motos. Quedó genial, me encanta cómo el elemento de piedra se extiende un poco sobre la losa, volviéndola un poco más ligera. Y por aquí accedemos, Exactamente. tanto al interior de la casa como a los jardines, ¿verdad? Sí. Oye, está genial eso, ¿cómo es? Es una placa. Es una placa de acero, ¿no? Ujú. La intención es que hicimos en cierta forma el balance entre un muro de concreto, ¿no? De contención normal, a un muro de placa. Y entonces, en su momento, hace 2 años, ya nos salió más barato el ejercer este muro de contención, que al final de cuentas también la intención es airear nuestra vegetación, nuestros árboles, en, es- en esta parte. ¿Y cómo lo soportas? ¿Cómo se ancla esa placa Tiene al un terreno? muerto de concreto, cada placa tiene un muerto de concreto con una varilla y el mismo peso del terreno es lo que al final de cuentas le da pues sí, este soporte. ¿En serio? Excelente. Y además tiene como un filtro, ¿verdad? De grava. Sí, todo hacia la placa tenemos básicamente un filtro de grava en este sentido de los 20-30 centímetros, con la intención de ser completamente permeable. Ya. O sea, por ahí va a salir el agua completo. Sí, tanto el Se agua como escurre. también tenemos la parte de luminarias en este sentido. Muy bien. Aquí ya se ve increíble. Y estas tabachines le dan toda la magia a la sombra, ¿verdad? Qué bonita tu arquitectura que siempre se protege con la sombra de los árboles. Eso creo Y que es una bondad también de Oaxaca, ¿verdad? sí, completamente. Por ejemplo, este framboyán y ese macuil se sembraron para poder cuidarnos también este asoleamiento. Ok. Entonces, algo que nos gusta también es generar la parte de arquitectura, pero también es ir de la mano con la vegetación y que mediante cuando se está construyendo también vamos sembrando la misma vegetación, ¿no? Aquí nos podrías decir cómo se llaman los árboles, me dijiste, flamboyán. Este es un framboyán, este es un pata de vaca, ¿no? Este es un lluvia de oro, este es un macuil y una primavera. Primavera. Se ve también una sangre libanesa allá detrás, ¿verdad? La hoja roja. Exactamente. Y cómo se llama este que tiene la flor blanca? La flor Este blanca, chiquito de aquí. este es cacalosúchil, igual. Calosuchil. Es flor de mayo, nada más que hay blanco, hay Flor de rosa, mayo ¿no? es. Ah, está increíble. Pues ustedes me dicen para dónde vamos. Pues si quieren vamos en la parte peatonal de cómo se viviría la casa y de ahí nos vamos a la parte de exterior. Muy bien. Adelante. Se siente una casa también de esta arquitectura muy de los 50, 60, ¿verdad? Sí. Como las casas del Pedregal. ¿Qué altura tenemos ahí, aquí en esta primera losa? 260. 252. 252, fíjense. Este es el acceso peatonal de todos, ¿verdad? La Peatonal. visita, los Bueno, la habitantes. visita entra por la otra parte, pero este es básicamente la familia. Ok. La familia deja el auto e ingresa en ¿La visita por dónde entra? en la otra, en la otro Bueno, ahorita vamos para allá si otro quieres. acceso. Ok, ok. Exactamente. Me gustaría que pases y veamos cómo la intención es que este muro matriz de piedra, al Ujú. final de cuentas, cada volumen es perpendicular a este muro que al final de cuentas tiene esta intención de poder ir enterrando los volúmenes ¿Perpendicular a cuál, perdón? a este eje matriz. Este eje matriz va y va generando estas piezas. Ok. Entonces todos los volúmenes son perpendiculares a esta pieza. Ahí está ahí. Ok, ok. Qué bonito el detalle de la placa aquí para la puerta. No, y esto ya te cambia totalmente. El sol de Oaxaca es fuerte, jóvenes. Sol de México. Y aquí se empiezan a hacer estos juegos, estos quiebres, que ya te atrapa la madera. Qué belleza.
este resaque del concreto para que no se toquen los materiales. Sí, la intención es generar, pues básicamente, esta congruencia entre el concreto flota a través del mismo muro y la piedra, pues básicamente nos da solamente la intención. Aquí me siento más en los 60 con este piso de cemento rojo. Exactamente. Es un- ¿Cómo fue la decisión? La decisión otra vez fue por el material, porque el cliente decidía la terraza hacerla de ladrillo, ¿no? Esta cuestión que al final de cuentas es muy oaxaqueña, el poder generar esta pieza. Increíble. Se vuelven estas cajas vidriadas. ¿Cómo contrasta, verdad? Todo lo sólido, la masa que vemos abajo, con la transparencia que vemos acá arriba. Aquí la intención, la casa es esta T, que es el último volumen. Entonces lo que decíamos era cómo íbamos básicamente es generar estos tres volúmenes, que es nuestro eje central, y la casa solamente es, a partir del último volumen, es perpendicular, ¿no? Se posa sobre este volumen. Por eso vemos esta geometría. Ok, interesante. ¿Qué dimensiones tiene este volumen? Esta dimensión tiene 750 Ok, por 24 metros. 750 es importante. Todo está lleno de detalles, ¿verdad? El mismo nivel interior, el mismo nivel exterior. ¿Cómo diriges el agua? ¿Dónde lo captas? Tiene una charola metálica para que al final de cuentas también toda esta cuestión es pluvial. Hay- Algo interesante es que esta cancelería es de metal madera y entonces se diseñaron incluso los sistemas de cerrojo de cómo poder aperturarlas. Entonces se entiende esta cuestión de cómo jalas y al final de cuentas. Qué buenísimo. ¿Eso ustedes lo diseñaron? Sí, sí, sí. Aquí vamos a ver algunos detalles, tanto diseños de ventana, aperturas, ¿no? Cerrojos. No, y se ve que trabaja muy bien. Ahí estamos viendo el canal, todo el canal pluvial. El sistema de guías de las puertas es lo que se vuelve, nos da el pretexto para poder detener el agua ahí, ¿no? Y no hacer el cambio de nivel de interior-exterior. Ya en el exterior usamos un sistema de colectores también pasivos, ¿no? Es el mismo despiece de ladrillo, la misma junta hueca, lo que nos va generando el colector. ¿Y cómo está impermeabilizado en el colector? Y ahí tiene un albañal, se podría llamar, ¿no? Es un media caña que es cemento pulido. Entonces, como es pulido en el mismo colado, Ujú. ya genera una superficie impermeable. Generar esta relación, nuevamente, que nos gusta ahorita, si te fijas, esta relación de viento, entonces, este interior-exterior en este sentido. Entonces, el rojo fue por la conexión de los Ujú. mismos materiales, ¿no? Sí, se entiende muy bien. Y Ya poder, cuando ente- ves el ladrillo lo entiendes bien. poder entender que lo que decíamos es el equilibrio de lo público a lo privado, es este volumen, ¿no? Porque al final de cuentas ahí nos falta por ejercer lo que es el pabellón de acceso, donde ahí es tener una sala, comedor, baños y poder vivir este gran jardín, ¿no? Ok, ok. ¿Todo eso dónde estaría? Sigue el sistema de la misma losa y se ejercería en este sentido. Es un pabellón de 6 metros por 12. Ok. Como en la otra casa, ¿verdad? Que te recibe. Exactamente. O Ujú. sea, la intención es que sea completamente abierto Ok. Ah, va a estar genial. y que se pueda ejercer, pues al final de cuentas, todo tipo de programa. Algo que vale la pena mucho mencionar es que el caballo, la casa se hizo para que el caballo pueda estar suelto y poder estar en todos los rincones de la casa. Si el caballo sube por allá. Si el caballo puede, o sea, la misma casa se entierra para que el caballo pase por atrás de la casa. Este árbol me dices que ustedes lo plantaron. Este lo plantamos nosotros. Quedó espectacular.
Qué bonito todo el recorrido que logras acá. A partir de lo que nos parte la misma rampa, ahí tenemos los árboles frutales, que al final de cuentas el cliente quiere que estén presentes en su día a día. Ujú. Claro, la parte de atrás, ¿verdad? Aquí vemos como la dimensión de por abajo es cochera y por arriba estamos a un nivel más 2,88, ¿no? Porque es el 2,52 más los 36 centímetros que ejercemos en losas. Buenísimo. Y otra vez la mezcla del acero y del concreto, ¿verdad? Sí, de hecho el acero siempre es lo que termina los sistemas y de ahí parten la parte estructural de acero. O sea, también tenemos una conexión de la placa. ¿Cómo funciona aquí la solución estructural del concreto con el acero? Y básicamente el concreto es un muro de cimentación que desplanta, que sale del terreno natural y sirve como un dado básicamente para todo el sistema de apuntalamiento de perfiles HSS, ¿no? Entonces, esa solera que podemos ver entre la transición del HSS al muro de concreto, pues es básicamente una placa base que se decide incluir en todo el perímetro, ¿no? En vez de tener pequeñas placas aisladas, Ok. metemos una gran placa lineal y que es lo que recibe las cargas que transmite el HSS. Y esa placa quedó colada desde el muro. Lo que queda colado son las anclas, ¿no? Ok. Y posteriormente se recibe esa placa para recibir el HSS después. Ah, ok, pero se cuela entonces otro módulo de... Sí, lo que se hace es con un mortero autonivelante, un Ujú. grout, para que el nivel quede perfecto, ¿no? Y que la transmisión de las cargas sea lo más óptima, lo más uniformemente distribuida. Ah, un buen grout Así de es. Fester. Así es. Y aquí la pregunta sería otra vez, ¿el muro de concreto lo llegas hasta ese nivel de enrase o le dejas un par de módulos sin colar? No, lo que se hace es que se cuela siempre una duela arriba por lo menos, para Ajá. que el descabezado, ya sea lo que le da justamente el nivel que queremos, que a la hora de hacer el encofrado ya lo marca un chaflán ese nivel. Ah, ok, entonces, Entonces, ¿cuánto mide de espesor ese concreto autonivelante? menos de 1 pulgada. Es que es pequeño. Sí, menos de 1 pulgada. Interesantísimo. Fester Grouts, ahí se los recomendaría, jóvenes. Buenísimo para ese caso. Aquí pues es poder vivir una sala, un comedor y posterior al mueble tenemos la cocina y el family. Ok. Qué bonita la chimenea. Sí, la chimenea se trató incluso es nuestra bajante pluvial de toda esta azotea. Por eso lo que hicimos fue tanto carga como también tenemos la garganta y la parte pluvial. Ah, o sea, este pequeño espesor, Sí, por ahí va el tubo. por ahí va el tubo, exactamente. De lo que vamos a ver arriba, que es nuestro drenaje pluvial. Muy inteligente la solución. Y este espacio qué libre es, ¿verdad? Puedes circular alrededor de estos muros de madera, de la chimenea. Ok, y ahí entendemos otra materialidad. Eso es placa, ¿verdad? Eso es placa. ¿Oxidada? Es placa con un sistema pasivo de penetrol. La Ujú. intención es que se oxide con el tiempo. Toda la parte exterior es metal para que en cierta forma el agua y todo esto tenga un mejor envejecimiento que fuese madera como tal. Y de ahí nada más hicimos las transiciones. En lugar de soldar placa con placa, lo que hicimos fue generar esos espacios puntuales para meter otro sistema y no tener eh, pues no tener un cordón corrido en ese sistema. Ok, ok. Se ve muy elegante. Y este remate también, ¿verdad? Se separan de la colindancia. Uf, qué buen espacio. Aquí ya te da menos luz. Como la cocina te absorbe toda la luz con la madera. Si aquí, esta cocina, pues la intención es tener la conexión directamente con la trama pública, pero más que nada servir hacia lo que es la familia, ¿no? Ahí tenemos el family, donde puedes estar viendo la TV y vienes por un té, un café y tener esta proximidad.
¿Qué tipo de madera es? Este es madera tropical también. Salam. ¿Le das algún sellador a la piedra? No, la piedra está, o sea, al interior no tenemos sellador, al exterior sí le ponemos un siloxano. Ok. Entonces, ¿estos ventanales qué orientación quedan? Esta es sur y, por ejemplo, también sembramos este árbol donde para poder protegernos. Aquí todavía vienen unas pieles, unos louvers de metal en este sentido para que no nos, para poder cubrirnos de esta orientación. Ok, ok. Está bueno. Qué buen espacio se genera aquí, ¿eh? Esta relación. ¿Qué es el mueble que está aquí arriba? Este es un escritorio. La intención es que subimos y tenemos el espacio polivalente donde es estudio, es cuarto de juegos, es recámara, de acuerdo a lo que decide el cliente. Eh, Y este patio, me encanta cómo le sale el pasto entre las piedras, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo logran, Edna? Nuevamente, esta es una cama de cal, ¿no? Ujú. Y está sentado solamente mediante la misma cal. Y aquí la intención es solamente meter en una tierra, se puede decir negra, para que sobre eso vaya creciendo la vegetación. Genial. Aquí también vemos cómo la misma piedra se convierte en nuestro sistema pluvial. Ok, aquí tenemos una rejilla, ya la Sí, vi, exactamente, una energía de piedra. muy oculta. Genial. Me encantó la vegetación también de esa parte. Ahí se siente más selvática. Y la escalera queda oculta entonces detrás de este muro, ¿verdad? Detrás de este mueble también tenemos lo que es una cava, que es la que estamos generando en este sentido. ¿Quieres? Vamos acá. Ok. Muy bien aprovechado. Que no tiene que estar refrigerado. Pues la intención es que este espacio es bastante más fresco Ujú. y mínimo tener el espacio guardado. Y en el área de cocina tenemos ya el enfriador de vinos, ¿no? El refrigerador de vinos. Fíjense qué interesante. Aquí podríamos hablar un poco del ensamblaje de los escalones. Es una alfarda estructural, en este caso. La alfarda ahorita está oculta dentro del mueble de madera, entonces da la impresión que nacen justamente desde el mueble. Sin embargo, hay un elemento estructural metálico, una placa de 3/8, que lo que hace es hacer un apoyo articulado con tornillos, porque conviene recordar que de la parte del muro de piedra es un apoyo empotrado. Entonces, al tener un apoyo mucho más ligero, necesitamos articularlo para que no genere una ruptura ahí, ¿no? Entonces, justo esa solución, aparte de que da un sentido estético, es una solución estructural para articular un elemento que está empotrado a un muro muy sólido, que es este muro de piedra, con un elemento muy ligero. Ah, ¿y cómo empotran el muro de piedra? Igual. Sí, ahí hay un concreto embebido, ¿no? La placa está dentro de un concreto embebido Ok. y es el apoyo empotrado justamente. Entonces, en el otro extremo, el otro paño de la escalera, lo que necesitamos es un apoyo que sea articulado y se resuelve con esos tornillos que lo recibe una alfarda oculta. Está buenísimo. ¿Y esa solución quién la dio? Aquí, aquí Luis. ¿A poco soy arquitecto? ¿Ya ingeniero también? Tranquilícese. Pues más que ingeniero, nosotros no lo calculamos, sino siempre generamos las intenciones que queremos de proyecto, ¿no? Siempre nosotros no nos queremos capaces de calcular, solamente de proponer, ¿no? En ese sentido, creo que es la labor del arquitecto, proponer, generar una intención y sobre eso pues, vas a generar un proceso, ¿no? Para llevarlo a cabo. Excelente, me gusta esa definición. El arquitecto debe de generar una intención y el ingeniero puede trabajar sobre eso. Excelente. La cocina, pues toda de madera natural, ¿verdad? Sí, también madera sólida nuevamente. Madera sólida. Entonces, el acceso, o sea, si yo vengo como visita, puedo acceder directamente hacia la sala. Qué buena vista. Sí, Oye, esto está bueno también. O sea, aquí ya saludo al que anda en la cocina. Ah, pero esto más bien es para que el de la cocina pueda ver. sí, sí se la pone adelante. Excelente. Está buenísimo. Mantiene toda la pureza del acceso.
Que aquí también creo que lo cuidaste muy bien, ¿verdad? El primer remate. Sí, El punto focal era esta escalera. y es el árbol como tal también. Ujú. Muy, muy bien. Por ejemplo, podemos observar desde el medio baño de la casa, cual tiene estas grapas que nos ayudan a tener siempre, pues sí, estos patios, ¿no? Cada recámara, cada baño va teniendo su propio patio. Perfecto. Aquí cambiamos a cemento pulido blanco. Sí, por temas de limpieza, el cliente sí quiso un blanco para poder, en cierta forma, entender los baños. Está bueno. Me gustó el modelo de la taza. Tiene como un acabado mate, ¿verdad? Exacto. Sí, el cliente enfatizó bastante en todo el tema de los equipos, ¿no? ¿Qué modelo es, eh? Este es un Conel. Conan. Ajá. Conan, jóvenes. Está el comercial. Y también tiene su propio patio. Qué buen sistema, ¿no? El seguro es vertical. Es vertical. Ujú. Ay, este patio está increíble. ¿Qué dimensión tiene el baño? Tampoco no es tan ancho, ¿verdad? El baño tiene 1,45. 45, está perfecto. Es bastante alargado para poder incluso venir a leer, ¿no? Si quieres puedes pasar y vas a ver cómo tienes el... Aquí faltan los imanes para que la ventana quede fija. Ah, claro. ¿Qué altura tenemos a la viga? Aquí tenemos 2,88. De hecho, 3 metros prácticamente o más a la duela, ¿verdad? Sí, Y cómo cuidas los remates, fíjense. Digo, para empezar, este baño está increíble. Fíjense el detalle de dónde va el papel de baño. A un lado, jóvenes, así que no les digan que no se puede. Funciona bien. Fíjense cómo la cubierta es de concreto y esto debe de ser una especie de... Esto debe ser un poco de Corian o piedra tecnológica blanca. ¿Qué material es la cubierta del baño? es un Silestone. Silestone, piedra tecnológica, Sí, ¿verdad? exactamente. Silestone, por favor, patrocínenos. Y esto es un área de juegos. No, son las recámaras Ah, ok. que en cierta forma, más que crear muros, vamos a hacer muebles para que nos generen esta vestibulación. Ok, ok, ok. ¿Y por este tubo qué va? Aquí viene la parte de los condensadores, el drain. Ah, ya. O sea, el aire acondicionado va pegado Viene a la en losa. el mueble y arriba tenemos el condensador. Ok. Entonces aquí van a ser unos muebles de madera, me imagino, para dividir esta recámara. Esta recámara que tiene su propio patio, de ahí Ujú. este es un baño compartido. La intención es que aquí tenemos otro mueble y un mueble en cabecera para tener su propio vestidor. Ok. ¿Esta sería la principal o...? No, la principal la tenemos de este lado. Ok. Qué bonito juego de patios, ¿verdad? Tiene 3 ventilaciones estas recámaras. Se protege un poco del sol de la mañana aquí. Algo que es muy bueno es también nuevamente las esquinas. Las rompes, ¿verdad? Es poder liberar y no sentirse en un interior, ¿no? Más que nada es en un pórtico. Buenísimo. Hasta el pasto, ¿no? ¿Qué es este pasto japonés? ¿Qué es más? Pasto Sí, inglés, el es pasto inglés. delgadito. Qué bien se ve y delgadita la losa, ¿eh? Le haces un juego en la parte de arriba para verse más esbelto. Hacemos un remetimiento exactamente para esconder los 36 centímetros de losa. Muy bien.